Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Uno de los hechos de armas más conocidos del siglo XX es la liberación de París por los aliados en agosto de 1944, protagonizada por los llamados franceses libres. Un hecho simbólico que le permitió a Francia figurar en el bando vencedor de la Segunda Guerra Mundial. La verdad era que Francia había sido derrotada sin paliativos en 1940 y firmado un armisticio con Alemania, y que la inmensa mayoría de franceses había apoyado al mariscal Pétain. Pero de Gaulle, aunque violentara la verdad histórica, estaba resuelto a fundar sobre la resistencia y la liberación de París dos mitos poco sostenibles: la legitimidad de la Francia de posguerra. En aquel episodio, además, no faltó un grupo de españoles republicanos integrados en la vanguardia de la segunda división blindada del general Leclerc, que entró en París. Unidad cuyo comportamiento fue y sigue siendo polémico. De ello hablamos hoy. Mediado el verano de 1944, durante las semanas siguientes al final de la dura campaña de Normandía, los aliados hicieron de París su objetivo más obvio. El avance fue tan rápido y los alemanes parecían tan acabados que norteamericanos y británicos cruzaban apuestas acerca de cuándo concluiría la guerra. La mayoría pensaba que para Navidad estarían en casa. La carrera hacia París se aceleró a mediados de agosto, una vez que resolvieron, por razones políticas, que serían los franceses quienes entrarían en la capital. Por razones políticas se creó la ficción de que Francia, a través de las fuerzas francesas libres y de la resistencia, también habían derrotado a los alemanes. Así pues, los norteamericanos permitieron que la segunda división blindada del general Leclerc entrase primero en París, y que el general de Gaulle pudo proclamar que París había sido liberado por sí mismo, liberado por su pueblo, con la ayuda de las tropas de Francia, con el apoyo y la participación de toda Francia, de la Francia combativa, de la única Francia, de la Francia auténtica, de la Francia eterna. En cualquier caso, la llamada liberación de París distó de ser un acto heroico en sentido militar. El grueso del ejército alemán había evacuado la ciudad a toda prisa días antes, con lo que los escasos soldados vestidos de felgró que allí quedaban eran apenas los necesarios para mantener los servicios básicos. Las fuerzas de la Wehrmacht en la capital francesa sumaban 4 Panzer, 2 compañías montadas en bicicletas, 2 destacamentos antiaéreos y los restos de un batallón de tanques, compuesto por 17 aventajados carros de combate franceses escasamente operativos. Como fuerzas de infantería, la guarnición de París estaba construida por un batallón de intérpretes y traductores y una pequeña unidad de administrativos, sordos y enfermos variados, además de un puñado de alemanes civiles residentes en París, llamados a las armas en el último momento y sin instrucción militar alguna. Las tropas aliadas que tomaron París entre el 24 y el 25 de agosto de 1944 no tenían pues enfrente ninguna unidad militar alemana digna de ese nombre. A la vanguardia de las fuerzas militares aliadas que entraron en París se hallaban las tropas de Leclerc, la segunda división blindada, íntegramente equipada con material estadounidense, y entre estas una compañía, la 9ª, formada mayoritariamente, aunque no en exclusiva, por republicanos españoles exiliados en Francia. La 9ª compañía no había desembarcado en Normandía sino hasta 2 meses después del día D, y junto con el resto de la división pasó a formar parte del tercer ejército de los Estados Unidos del general Patton. En su conjunto, la segunda división blindada tuvo un papel más bien poco lucido, perdiendo en la marcha que le condujo desde la Porte d'Orléans hasta el centro de París la increíble cantidad de 150 vehículos, entre ellos unos 35 carros de combate, el doble de todos los que poseen a los alemanes en la capital francesa. La 9ª compañía estaba mandada por un capitán francés, Raymond Dron, pero cuando una joven parisina besó a uno de los componentes de la 9, creyendo que era francés, este contestó: «No somos franceses, somos rojos españoles». La división de Leclerc, en la que estaban encuadrados los españoles, cometió abundantes crímenes de guerra. Se calcula que unos 10.000 hasta el final de la guerra. Incluso el último día de la guerra está documentada la matanza de 12 prisioneros franceses de las SS caídos en sus manos. El pelotón de fusilamiento estaba dirigido por el teniente Ferrano, al mando de la 4ª compañía del regimiento del Chad, mayoritariamente formada por españoles. Bueno, y nos hemos ido hasta agosto de 1944. Muy buenas noches, don Juan Ernesto Fluge. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Pues estamos en la batalla de Normandía, ha terminado. El poderío industrial aliado, en forma de superioridad aérea, ha conseguido su objetivo de derrotar a los alemanes, rompen el frente, se esparcen por el centro de Francia y se dirigen a París, un París ocupado durante 4 años nada menos por la Wehrmacht.
el fruto que desean obtener, el objetivo que persiguen, ¿no? Sí, al final el carácter propagandístico que buscaba De Gaulle encuentra eco en las decisiones del alto mando norteamericano, que a fin de cuentas es quien dirige las operaciones en suelo francés, por mucho que quieran vender la película de que el Ejército de la Francia Libre era el que estaba realizando esa operación, y se permite que sea la segunda división dirigida por Leclerc, un general que no había hecho absolutamente ningún acto de combate durante toda la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, lo había hecho, pero antes de la entrada en Francia de las tropas alemanas, retirando y ayudando a la salida de Gaulle hacia Francia. Era todo su bagaje en la Segunda Guerra Mundial. Y lo ponen al frente para que parezca que habían derrotado a los alemanes. No desembarcó en Normandía la unidad de Leclerc, sino que se sumó después del esfuerzo bélico, en un momento en el que las tropas alemanas estaban retrocediendo para asegurar las fronteras e intentar plantar un muro defensivo para evitar que esas tropas alemanas entrasen en el suelo alemán. Esas tropas americanas entrasen en el suelo alemán. Bueno, otro día hablaremos de la resistencia, porque creo que merece por lo menos un programa, pero sobre aquella circunstancia de la entrada de los franceses en París, como hito simbólico, digamos, y sobre la propia resistencia. Se erige el mito de la liberación de Francia, de esa Francia liberada por sí misma que decía De Gaulle, y que es un mito operante y sobre el que se fundará la República Francesa, la Cuarta República, y se fundará, en fin, la legitimidad de la Francia de posguerra, una Francia que había sido sencillamente aplastada en 1940 por la Wehrmacht. Sí, además es que con el tema de la resistencia francesa ocurre un poco con lo que ocurría con el maquis en España. No tenían apoyo social prácticamente ninguno. Están inoperantes durante gran parte de esos 4 años de ocupación alemana. Y solamente al final, cuando ya se produce el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, es cuando empiezan a hacer algo, y solamente en aquellas zonas donde habían desaparecido las autoridades alemanas. Es decir, es un poco la labor de represión y una labor sucia en la retaguardia frente a lo que ellos llamaban los colaboracionistas, que a fin de cuentas, colaboracionistas desde la firma de los tratados de rendición y la creación de la Francia de Vichy, a ojos de estos milicianos de la resistencia, de estos que al final actuaron un poco con modelo terrorista de actuación, ¿no? Asesinatos, bombas y demás, a ojos de ellos todo aquel ciudadano francés era colaboracionista por el mero hecho de que se sometió a la autoridad legítima establecida por Pétain y Laval, ¿no? Bueno, y en realidad, en fin, ya digo que dedicaremos un programa a esto, pero en realidad, desde el punto de vista militar, Alemania perdió el 80% de sus efectivos en el frente del Este. La lucha en el Oeste, como ya hemos dicho en alguna ocasión, hay que matizarla mucho por este motivo, y concretamente, la calidad de las fuerzas alemanas en el Oeste en general, ¿no?, era inferior a la de las fuerzas alemanas en el Este, excepto algunos momentos puntuales donde no fue así. Pero concretamente después de la batalla de Normandía, donde los alemanes pierden algunas de sus mejores unidades, fundamentalmente por razón de la superioridad aérea, como hemos dicho, aliada, a partir de ahí los alemanes, la calidad de las tropas, por ejemplo, que hay en París, de los alemanes, es verdaderamente ínfima. Es una calidad baja de las tropas alemanas, hay una unidad de sordos, en fin, es gente de poco nivel militar, ¿no? Sí, que al final, cuando se retiran en esa retirada ordenada de las tropas que todavía tenían capacidad de combate hacia la frontera para establecer ese corte de entrada, ese corte de invasión a suelo alemán, lo que queda en Francia son, primero, las unidades que no estaban militarizadas, es decir, que no eran de ejército activo, sino que estaban en labores auxiliares para las tropas, y luego quedan las milicias francesas, que era el ejército de Vichy, que estaba colaborando, y quedan la división 33 de las Waffen, que es la división Carlomagno, que eran los voluntarios franceses que se habían alistado para luchar contra el comunismo, y por lo tanto hacían un poco el mismo papel que hizo la División Azul española. Esos son los últimos reductos de la resistencia contra la invasión americana en suelo francés. La vanguardia que llega a París, en definitiva, es la segunda división blindada, el general Leclerc, constituida por unos 16.000 hombres, de los que 2.000 son españoles, y no son franceses coloniales. No son franceses coloniales porque Leclerc quería que la división que entrase y que representase a Francia en suelo francés estuviera compuesta íntegramente por blancos, que no hubiera africanos en ella. Exactamente, eso es una de las características que implanta Leclerc, ¿no? El
el hecho de usar las tropas coloniales, que las podían haber usado porque es verdad que las colonias francesas no estuvieron controladas desde el año 40 y finales del 42, principio del 43, y habían recuperado bastantes territorios, ¿no?, tras los combates del norte de África y demás. Sin embargo, esas tropas no fueron utilizadas en esa vanguardia. Es verdad que luego se utilizaron para la ocupación efectiva de todo el territorio y el intento de imposición del nuevo régimen traído por de Gaulle, ¿no?, ese régimen que los franceses no querían para nada. Es decir, hay una auténtica pedagogía y una manipulación durante los 10 años siguientes porque los franceses habían estado muy cómodos en la Francia de Vichy. Otra cosa es la zona ocupada. Ahí sí podemos discutir o no discutir. Pero lo que es la mitad sur de Francia no hay ningún problema. Y esa precisamente mitad sur es la que ocupan con tropas coloniales. En el resto, en la vanguardia, jamás aparecen. No hay un solo documental de entrada de tropas aliadas o las tropas de la Francia Libre en Francia, en el que aparezcan tropas coloniales. Sin embargo, sí hay documentadas las actuaciones y los objetivos que se les fijaron en la zona sur de Francia. Bueno, la división de Leclerc fue una división a la que se ha acusado de comisión de crímenes de guerra de forma además abundante, hasta unos 10.000 se llega a hablar. Y concretamente hay un crimen de guerra que se produce el día 8 de mayo de 1945, el último día de guerra, con 12, como se ha comentado, miembros de la división de las Waffen-SS Charlemagne, Carlomagno, que lleva a cabo una compañía en la cual, al parecer, hay españoles. Sí. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, en efecto, cuando ya se ha rendido París, bueno, ya se ha ocupado París, porque París realmente los alemanes no lo rinden, simplemente la desocupan, cuando ya se ha tomado París, son detenidos 12 miembros de esa 33 Waffen división, al frente de los que está un teniente francés, el teniente Briffaut, que es llevado junto a sus 11 compañeros vivos, el resto habían muerto en los combates, frente al general Leclerc, y el general Leclerc le acusa de traición y dice que no hace falta ni siquiera consejo de guerra, van a ser fusilados por traición porque están combatiendo con un uniforme extranjero, es decir, el uniforme alemán de las Waffen, a lo que Briffaut le contesta que entonces Leclerc debería ser también fusilado porque combate con uniforme alemán. Con uniforme americano, ¿no? Acto seguido son fusilados y además el pelotón de fusilamiento lo dirige un teniente español, ¿no?, que es de la 9ª división. Pero es que ellos siguen, la unidad de Leclerc sigue hasta el Nido del Águila, es decir, entra en Alemania y ahí hay auténticas barbaridades. Está el coronel Gallet, que es su número 2, en el que se le acusa, por ejemplo, de cosas como meter a 50 soldados alemanes en una granja y jugar a tirar granadas hasta que mueren los 50. Incluso se le acusa de haber asesinado a un matrimonio de colaboracionistas con él mismo disparándoles dentro de su domicilio. Bueno, espeluznante episodio, señor Pflüger. Hasta aquí podemos contar. Muy buenas noches, muchas gracias, don Juan Ernesto. Buenas noches. Y a ustedes también, buenas noches, muchas gracias por estar ahí también hoy. Y hasta mañana, si Dios quiere.